lo de heridas por proyectiles para arma de fuego y lo íbamos a aplicar a un caso. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces vamos a ponerlo. ¿Se ve? Sí, se está Sí. cargando. ¿Ya se cargó? Ya. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Sí se alcanza a ver? Que imagino que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un caso real, ya juzgado, que es pues es algo viejo este asunto. Tal vez tenga alrededor de unos 10 años a lo mejor. Y esto se llevó a cabo en el sistema anterior de justicia, es decir, en el tradicional, en el sistema escrito. No sé si hayan visto que hoy eso lo habíamos comentado alguna vez, que hoy el sistema es oral, es diferente. Pero en este que vamos a mostrar es un sistema que se llevó a cabo en el tradicional escrito. Por eso es que las audiencias, tal vez, si las checa con las actuales, pues tengan nombre diferente. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa tanto. Lo que nos interesa es en qué consiste el asunto y cómo se resolvió a través de una pericial médica, por lo menos para desvirtuar o ratificar las declaraciones de los inculpados. Entonces, es un asunto en donde se lo platico el contexto. Cualquier duda, pregunta que tenga me la puede hacer para llegarle más elementos. Entonces, son dos individuos, en donde uno de ellos es taxista y está en la plaza de una ciudad. Esto fue aquí en... Permítanme. Bueno, buenas tardes. Se hace en la plaza de San Pedro. Hace ya 10 años está un taxista que está acompañado de un primo, un sobrino de él. Entonces está esperando viaje y la intención de las personas que abordan el taxi es asaltar a los taxistas. Entonces se sube el taxi, llegan unas personas, se sube el acompañante para pues procurarle seguridad, pero resulta que en la esquina se bajan esas personas, siempre no deciden viajar y se suben otros dos, que eran los que intentaban asaltar a estos taxistas. Entonces en el vehículo van 4 personas, el taxista, un acompañante y los 2 pasajeros. Entonces se los llevan, los desvían rumbo a una ranchería, los meten a terreno, los bajan y los matan. Los asaltan y los matan. Los agarran al tiempo y empieza su juicio. Y estas son las declaraciones que hacen de lo que sucedió ese día con el taxista y el acompañante. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Entonces hay una declaración de José Iván, que este es el tío que junto con su sobrino matan a los taxistas. Y él dice en su versión, dice, cuando se desviaron les dijo que pararan el carro, que se bajaran. Luego se bajaron y el acompañante del taxista le dijo que se acostara cuando de pronto el mío, así dice textualmente, así es como dice en la investigación, de pronto el mío sobrino disparó. Yo me asusté, quise correr, pero él apuntó con la pistola y me dijo que no corriera, porque si no me cargaba la chingada, ya que al chofer no tuvo necesidad de amagarlo ni de agarrarlo, porque cuando vio que le disparó a su compañero, él se desmayó, luego le disparó al chofer. Luego me dijo mi sobrino, bueno, pues ya lo maté, güey, pero vas a decir que fuimos los dos, porque si no, cuando nos lleguen a agarrar, yo voy a decir que tú andabas conmigo.
y que tú también disparaste. Y a mí me van a creer más porque es tu palabra con la de un militar. Luego me dijo que manejara el carro y que ya no hiciera pedo. Entonces, aquí en este caso, la declaración del tío involucra al sobrino, en donde dice que quien le disparó fue el sobrino y él solamente lo estaba viendo. ¿Sí estamos de acuerdo? No especifica de dónde, no especifica ni cómo. Él solamente dice que llegó y les disparó. ¿Estamos? Sí. Ok. Luego tenemos otra audiencia que se llevó con José Iván. Ahí fíjese lo que establece esta persona. Dice a la séptima, que diga mi defensa si pudo darse cuenta con qué posición guardaban las personas Esaú y Juan. Esaú y Juan son los taxistas. En relación con Daniel. Daniel es el que le disparó. ¿Cuándo les disparó? Dice, estos estaban acostados boca abajo. O sea, ya es específico. Estaban acostados boca abajo. Y Daniel se encontraba a una distancia de medio metro de ellos. Y el copiloto estaba boca abajo. Y Daniel se montó sobre él y disparó en una ocasión detrás de la cabeza. Después se levanta, se pone de frente al copiloto de cuclillas, le levanta la cabeza y con la misma arma le dispara en la frente. Y la otra ocasión dispara, pero no sé de dónde le dio el copiloto. Y en relación a Esaú no vi lo que sucedió. Ya que insisto, no traía lentes y yo sin lentes no alcanzo a ver. Pero además quiero aclarar que no vi exactamente dónde le dio el chofer, porque ya estaba oscuro. Solo vi que estaba parado frente a él y escuché los 3 disparos. Entonces, si se fija aquí ya cambia. La primera versión dice que se para frente a ellos y les dispara. Eso es todo. Pero aquí ya es más detallado, ¿no? Y entonces dice que las dos víctimas estaban boca abajo. Y Daniel, y habla de distancias, dice, Daniel estaba a una distancia de medio metro de ellos. Y el copiloto estaba boca abajo. Y Daniel se montó sobre él y disparó en una ocasión detrás de la cabeza. No sé si entienda porque quiero que usted lo analice. Después voy a mostrar las imágenes de la reconstrucción. Pero quiero que usted analice y entienda las posiciones. Entonces, en esta versión dice que los dos están boca abajo. Y luego va y prácticamente se monta en uno de ellos. Dice, lo toma de la cabeza y le dispara detrás de la cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende la posición? Sí. Ok. Y al otro no se le monta. Dice, se levanta, se pone frente al copiloto de cuclillas, le levanta la cabeza y con la misma arma le dispara, pero en la frente. Y dice que en la otra ocasión dispara, pero no sé dónde le dio. Hace un tercer disparo. Entonces uno de ellos le levanta la cabeza y le dispara atrás. Se monta en el cuerpo, le agarra la cabeza y le dispara atrás. Y el otro va, se le pone enfrente, se pone en cuclillas, le levanta la cabeza y le dispara en la frente. Ya tenemos ahí 2 versiones, ¿no? Una donde está parado frente a ellos y les dispara, y otro donde hace movimientos específicos. Ok. Ahí tenemos 2 versiones. Dice, octava, que diga mi defenso si se percató qué distancia había entre la punta del cañón de la pistola que traía Mario y la parte de atrás de la cabeza cuando le disparó. Entonces le hace una pregunta para establecer distancias. La defensa le hace una pregunta para establecer distancias. Y contesta la persona, no sé exactamente a la altura de la mano. Creo que es medio metro. Y cuando se levanta Daniel, se pone frente al copiloto Juan, la distancia que había eran 10 o 15 centímetros de la punta del cañón de la frente. Entonces, cuando le dispara atrás, es medio metro. Esta es la distancia que dice, medio metro. Y en la parte frontal, cuando le disparas de la frente, dice que es una distancia de 10 a 15 centímetros. O sea, está hablando sobre la segunda versión, pero está dando más detalles. Primera versión, parados frente a ellos, les disparan. Segunda versión, se monta uno y a una distancia de 50 centímetros le dispara en la cabeza atrás. Y el otro le levanta la cabeza y en la frente a una distancia de 10-15 centímetros le dispara en la frente. ¿Sí? ¿Queda? Sí. Ok. Este asunto, los involucrados cambiaron las versiones, pero por eso hicimos una mecánica para establecer quién tenía o no la razón, o quién estaba mintiendo. Ahora, viene una ampliación, y ahora da otros datos. Y dice, quiero decir la verdad cómo pasaron todos los hechos en cuanto al homicidio y robo también.
Quiero decir que la intención de nosotros era nada más asaltar. Me refiero a mi coinculpado y yo, Daniel. Era nada más conseguir algo de dinero. Pero las cosas se salieron de control. Quiero decir la verdad. Aquí va a decir otra versión. Y dice, sí le disparé a una persona, pero yo no quería disparar. Pues se me salió el tiro. Yo no quería disparar. Y pues forcejeamos un rato. Y por eso se me salió un tiro. Aquí hay una tercera versión. Y ya la versión no es que uno de ellos se paró enfrente y le disparó. Ya tampoco es la versión de que se le monta a uno y a una distancia de 50 centímetros le dispara en la parte posterior de la cabeza. Ni tampoco que al otro le levanta la cabeza y le dispara 10, 15 centímetros en la frente. Sino que ahora dice que forcejearon. Y como estaban forcejeando, pues se le salió el tiro. ¿Sí? Seguimos con las preguntas sobre esa última versión. Dice, a la primera, si puede decir las circunstancias de cómo empezaron los hechos que nos ocupan. Es decir, cuando llegamos al lugar de los hechos, ignorando el lugar exacto, pero sé que fue en el monte, llegando mi coinculpado, el de la voz y los dos taxistas, no recuerdo exactamente bien, pero estaban hincados los dos, porque nosotros les dijimos que se hincaran para dejarlos ir y regresarnos a pie caminando, y luego cuando el otro compa, no sé cómo se llama, pero fue al que le disparó mi coinculpado, no recuerdo cómo era, le trató de quitar la pistola a mi coinculpado, es decir, arrebatarla. Quitar la pistola, el occiso a mi coinculpado. Es un desmadre el texto porque está literal, ¿eh? No cambié nada. Así como está en la carpeta de investigación, así es igual. Luego forcejearon y ahí fue cuando se escuchó un disparo. Y yo ya no sé más, ya que yo con el que yo estaba quiso levantarse y correr y tumbar. Y yo traté de sostenerlo y agarrarlo. Permítanme. Bueno. Sí, no sé por qué, nomás para comentarle, es femicidio. Son medidas protocolarias. Sí. Sí. Ok. Sí, doctor. Estamos en la tercera versión del forcejeo. Entonces están hincados. Entonces, uno de ellos, a uno de los taxistas, le quiere quitar la pistola y en eso que están forcejeando, ¡pum!, se le sale el disparo. Y el otro igual, se le echa encima, dice, quiso levantarse y correr y tumbarme y yo traté de sostenerlo y agarrarlo, diciéndole que se calmara. Cuando llegó mi coinculpado a hacerme una esquina, un paro. En ese momento yo le pedí la pistola para amenazarlo nada más, pero él forcejeó, se me salió el disparo. Y yo ya me asusté y ya fue todo lo que hice. Yo me asusté y es todo lo que se manifestó. Entonces ahí tenemos una tercera versión. Están hincados, forcejean, se les van encima y de la pistola se les sale el disparo. Tenemos tres versiones. Le hacen una segunda pregunta. Que diga el inculpado si además del disparo que hace referencia en esta diligencia de declaración, si realizó otros disparos o no. Y en caso afirmativo, que explique las circunstancias de dichos disparos. Preguntas totalmente tendenciosas, ¿verdad? Para preguntas de la defensa. Sí realicé otros 2 disparos y los realicé por miedo. Primeramente porque estaba muy asustado. Esto es para justificar porque vamos a ver que tienen varios disparos en la cabeza. Entonces, pues ¿cómo que se te salió un disparo si tienen más de uno? Quieren justificar esos otros disparos. Dice, está muy asustado porque le había disparado y yo no quería disparar a la misma persona. Fue un instinto nada más de miedo. ¿De qué hice? A lo mejor estaba vivo y estaba sufriendo. Mira, toda madre. Por eso fue que le disparé. Fue un instinto de las circunstancias que se dieron en ese momento. Quiero aclarar que yo no quería quitarle la vida y estoy arrepentido por eso. Estoy diciendo los hechos de cómo sucedía. Entonces ahí nada más quiere la defensa justificar los otros disparos, porque pues como que están en una, se te sale, le pega sin querer y luego tiene 2 más, o tiene 1 más. Pues es que como estaban sufriendo a lo mejor, pues vamos a matarlos de una vez, ¿no? Hombre, qué buena onda. Qué buena onda, sí, los vatos. Yo no sé, hasta se me salieron las lágrimas cuando lo leí por primera vez. Y que yo no sé qué están haciendo esos ahí encerrados. Luego dice, les dijimos, lo dice la otra persona, les dijimos que se hincaran para que no estuvieran parados. Y los hincamos para dejarlos ahí. Es la misma, ¿no? No, ¿verdad? Esa es otra. No, esa Dice, es y otra. es otra. Y ya eran nosotros. Entonces el taxista que yo tenía amagado era bajo de estatura, pelo cortito, casi a rapa. No recuerdo ninguna seña en particular. Estaba robusto, fuerte, pues. Entonces él intentó arrebatarme la pistola y fue cuando yo le disparé y entonces miré que andaba forcejeando José Iván con el otro taxista. Y me acerqué a él y me pidió el arma. Y yo se la di.
Yo pienso que del motivo que se andaba forcejeando era porque se quería escapar el otro taxista. Entonces quité el arma yo a José Iván y le di otros 2 disparos al primer taxista para quitarlo de sufrir. Así que pare de sufrir. Y después José Iván me pide el arma y él hace lo mismo. Le dispara al otro taxista y fueron 3 veces que le dispara a José Iván al otro taxista. Fue la primera vez en que yo le presté el arma y otras 2 veces más cuando ya se la volvió a prestar. Quiero aclarar que nuestra intención era robarlos, pero nunca planeamos matarlos. Ok. Esas son las versiones. Entonces, ¿qué sacamos de las versiones? 3. La primera, donde uno de ellos dice que vio al otro, que se paró enfrente de ellos boca abajo y les disparó. Esa es la primera. Segunda, que uno de ellos se monta en uno de los muertos, le agarra la cabeza y a 50 centímetros de distancia le dispara en la parte posterior de la cabeza. Y al otro va, le levanta la cabeza y le dispara en la frente a 10 centímetros de distancia. La última, la del forcejeo. La más alucinada, ¿verdad? Entonces, están hincados, se les van encima, empiezan a forcejear, se les sale un disparo. Y el otro igual, se les sale un disparo. Y los otros 2 disparos los justifican, el uno de más y el otro 2 de más, porque querían quitarlos de su vida. Ok. Esas son las teorías. Entonces, a nosotros nos piden opinión para dar algo que se llama mecánica de lesiones y posición víctima-victimario. Yo no puedo hacer una posición víctima-victimario ni una mecánica de lesiones sin antes tener una versión que yo pueda corroborar o dubitar. Cualquiera de las 2 cosas. Pero yo no puedo, si me dicen, oye, dime cómo fue eso, pues imagínese cuántas posiciones no le voy a sacar, ¿no? Entonces, si una persona tiene golpes en el rostro y que me digan cómo fue que se los propinó el agresor, pues le puedo sacar 1000 posiciones hasta que estaba colgado de cabeza como el 007. Pero si ya tenemos una versión de testigos o tenemos la versión propia del inculpado, entonces sí puedo opinar que lo que está diciendo corresponde con lo encontrado o no corresponde. ¿Sí se entiende? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, vamos a determinar si lo que están diciendo en esas 3 versiones, claro que todas son diferentes, una de ellas tiene que coincidir con la realidad o ninguna y dar una que sea más cercana a la realidad. ¿Sí se entiende? O sea, pero necesita no, un punto de referencia de dónde partir. Dicho de otra manera, necesito un punto de referencia de dónde partir, así es. No puedo partir de cero, porque las posibilidades de cómo fueron infringidas esas heridas son muchas. Entonces, al hacer eso, lo único que estaría yo haciendo en un proceso contra un individuo sería darle armas a la defensa. Es decir, darle las múltiples posibilidades que pudo haber sucedido y ándele para encontrar cuál es la que él hizo. Pues está la bronca, ¿no? Entonces, lo que se hace es no trabajar sobre cero, sino, como dice su compañero, sobre un punto de referencia. Aquí mi punto de referencia, ¿cuál es? La declaración de los 2 homicidas. Y entonces yo no voy a poder decirles quién fue ni. Yo les voy a decir cuál de esas 3 versiones es la correcta o es la más cercana a la realidad. Eso es lo que yo voy a decir con este tipo de opiniones. ¿Sí se entendió, pues, el ejercicio? Sí. Ok, bueno. Vamos a pasar, pues, a lo que se encontró en la necropsia. Aquí, para acabarla de fregar, la necropsia está muy mal hecha, no hay fotografías. Se tuvo que hacer una reconstrucción con el dicho del médico en un juzgado, porque no hay fotos de la necropsia. Todo eso, hoy en la actualidad se hubiera caído la investigación y hubieran salido libres los asesinos. Pues no hay fotos de la necropsia, pero en el anterior sistema sí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, el resultado de la necropsia arroja, porque el documento escrito sí está, y dicen que tienen 3 y 2 heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego en cara posterior de cráneo. No me interesa quién a quién. Uno de ellos tiene 3 y el otro tiene 2 en cara posterior de cráneo. No me dice más. Unas heridas por proyectil disparado por arma de fuego se tienen que medir al plano de sustentación, si están en cráneo, al borde occipital o al mentón, porque la cabeza es móvil. Entonces la distancia, si lo hace el plano de sustentación, es variable. Entonces se hace un punto fijo. O mejor, se hace al vértex, a lo que sería el punto más superior del cráneo. Y se localiza, se ubica la segunda medida a la línea media anterior
o a la línea media posterior, a una de las dos. Y así es como se localiza las heridas. No es así. Lo único que nos dice la necropsia es, uno de ellos presenta 3 heridas y el otro presenta 2, producidas por utilería disparado por arma de fuego en cara posterior de cráneo. Y ahí van los datos interesantes de lo que vimos. Las escalas son de predominio superior. Escalas de predominio superior. Ya saben lo que es la escala. La localización de las ojivas, porque eran calibre 22, se localizaron en el interior del cráneo. Estaban en el piso anterior de cráneo. Supongo que usted ya sabe cuál es el piso anterior de cráneo. Estaban en el piso anterior de cráneo. Con una trayectoria de arriba abajo y de atrás adelante. De arriba abajo y de atrás adelante. Acuérdense que la trayectoria se describe en posición anatómica. Todo eso es en posición anatómica. Es como si yo tengo el cadáver en posición anatómica, de pie, y como sabe que es la posición anatómica. Entonces, en esa descripción de heridas, la trayectoria era de arriba abajo y de atrás adelante, en posición anatómica. La posición real, ¿eh? Acuérdense que no es la posición real, es la posición anatómica. Ok. ¿Preguntas de eso? No. ¿No? No. Ok. Ahí está, ahí está la localización de las ojivas, de los orificios, perdón. Y entonces en la cara posterior del cráneo, ahí tenemos, bueno, Juan Esaú, que no nos interesa mucho quién es quién. Tenemos en amarillo donde están localizadas las de uno y en azul donde estaban localizadas las de otro. Y vuelvo a repetir, no hay ubicación exacta de las lesiones, por eso si su audiencia les hubiera tumbado la investigación en este sistema nuevo. Pero estamos en el anterior, entonces se podrían solventar muchas cosas. Y está en azul uno y en amarillo el otro. Hasta ahí, con esos datos, dígame qué podemos inferir de las versiones. ¿Cuál versión quiere analizar primero? La primera. A mí me interesa la segunda. Ok, la donde se monta. Así es. Ok, esa y la última son las que más podemos sacarle de análisis de lo que vimos. Ok, analicemos la segunda. Entonces, según la versión de uno de ellos que están echando la culpa, dice que el otro, ni madres, fue el que los mató. Dice la primera, le voy a redactar la primera versión, se trepa arriba de él, le levanta la cabeza y a 50 centímetros le dispara en la parte posterior del cráneo. ¿Cierto o falso? Posible no con los datos que le di. Falso, hay más de un tiro. Ok, primera, hay más de un tiro. Muy bien. Esa dice que le dispara una vez. Y sin embargo hay más de uno. Perfecto. Esa es una. ¿Qué otra? La localización de los disparos. Levanta la cabeza y le da un tiro, pero no parece. Con una trayectoria como la que describe en la parte posterior del cráneo y localizados adelante, de arriba abajo y de atrás hacia adelante, en esa localización sí es posible hacerlo. O sea, sí pasa, no es imposible que el proyectil no agarre esa trayectoria. Eso sí, pero hay otra cosa que no describe la necro y que está hablando de la distancia. Hay que ver también la entrada de gases, ¿no? Por la distancia tan corta. No, son 50 centímetros. ¿Cuál distancia corta? Ah, pensé que 10. No, los 10 son acá adelante. 10, 15. Aquí son 50 centímetros. Este es analizar los elementos que están en relación a las distancias. ¿Qué tendríamos que encontrar a 50 centímetros? Y que no describe la necropsia. ¿El tatuaje? El tatuaje. Entonces, no hay tatuaje, lo cual quiere decir que, ok, pudo haber sido a esa distancia, pero no hay tatuaje. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber sido a qué distancia, ¿a más de qué? A más de 70 centímetros. A más de 70 centímetros, incluso estamos hablando que pudiera ser hasta más de 1 metro, ¿sí? Porque no hay tatuaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la posición a 1 metro del disparador, digo, puede ser, incluso que le haga vuelta así como de fantasía, ¿no? Pero estamos hablando de hipótesis probables.
Entonces, lo más probable es que le haya hecho así por atrás del cráneo, así como matador. No. ¿No, verdad? Lo más probable es que se acomoda en una postura cómoda. Sí. Y la postura más cómoda definitivamente está a menos de 30 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. derivado de que la ausencia del tatuaje por la distancia que describe tendría que ser a más de 1 metro. Una posición muy incómoda para disparar. Se desecha, no tiene tatuaje. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Esa posición no habría que más analizar. Pero si nos vamos ahora, todavía la otra está más sencilla, que le levanta la cabeza y le dispara en la frente. Pues no. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? En la frente. No veo que esté muy en la frente. Entonces, ¿sí o no? ¿Y por qué? No. No, porque no coincide como que tenga en la frente Pues es que disparos, no, pero- porque no tiene heridas en la frente. Así, no tiene heridas en la región frontal. Entonces, no hay coincidencia con esa versión. Entonces, la versión de que se siente arriba, a más de 1 metro, para que pueda coincidir con la ausencia de tatuaje, y en la región frontal, pues se cae. No podemos apoyar con lo que vemos esa teoría. ¿Sí quedó? Sí. Ok. Ok. Vayámonos a la tercera. Bueno, déjenme ver aquí. Aquí podemos ver la que estamos diciendo. Entonces, esa es la recreación de lo que dice uno de ellos, que se le monta, le pone la pistola en la parte de atrás de la cabeza y le dispara. Pero para que eso sea efectivo, pues tiene que ser a una distancia de más de 1 metro y en una angulación de arriba hacia abajo, lo cual es una posición muy incómoda del disparador. En la otra versión, le levanta la cabeza y le pone a 10-15 centímetros el arma y le dispara. No hay heridas en la región frontal, todas son por la parte posterior, lo cual tumba dicha versión. Luego nos vamos a las posiciones del forcejeo, que lo primero que habría que ver es que dice que es forcejeo. Él dice que es forcejeo. Y entonces, ¿qué entendemos por forcejeo? Que trata de quitarle el arma, o sea, sostiene el arma para que no, o cambiar la trayectoria del disparo o quitársela. Olvídese de que hay un arma. Que se Porque pelearon. 2 personas están forcejeando. Un altercado. Ok, están teniendo un altercado. ¿Y esa posición de altercado cómo sería? ¿De frente o de espaldas? ¿O uno de frente y uno de espaldas? ¿O los dos de frente? Pues serían los dos de frente. Los dos de frente, ¿no De sería frente. más? De frente. Si es forcejeo, son los dos de frente. Porque si uno está de espaldas, entonces sería sometimiento. Lo están sometiendo. Cuestión de definición, si quiere. Cuestión de definición. Pero él establece que es forcejeo. Y yo tengo que recrear un forcejeo. Y a Entonces se partir- descarta, ya- ¿no? No, pero ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a analizar por qué. Nomás quiero que recree la posición y por qué están en esa posición. Él dice forcejeo y el forcejeo es de frente. Y aparte, poquito peor. Para poder quitarle el arma, ¿cómo tiene que estar? ¿De frente o de espaldas? De frente. De frente. Entonces están de frente. O sea, yo tengo que ubicar esa posición para poder tumbarla en relación a los disparos y heridas que presentó. Y el tiro que se escapó de frente también, o sea, tiene que estar en la parte frontal. Claro, y ahorita vamos a ver exactamente. Pero para poder decir eso, yo tengo que dejar bien claro la posición en la que están. Porque nomás dice que estaban forcejeando. Sí, por eso, ¿cómo? Agréguele, estaba de rodillas. Entonces estaban forcejeando, le estaba quitando el arma. Están de frente, no hay de otra. No le puede quitar el arma por atrás. ¿Sí se entiende la posición? Sí. Sí, Ok. Entonces ahí está. Esa es la posición que guardaban y la que describe. Entonces, basados en esa posición, si le está quitando, fíjese, si le está quitando el arma y se le sale un disparo en esa posición, a lo mucho, ¿dónde estaría localizado el disparo? la zona O no, parietal en la zona parietal posterior. posterior. Y estas están en la occipital, o sea, tiene que estar todo agachadote mostrándole, pero canijamente la línea del disparo, es más, hiperflexionándolo en una situación imposible. Para poder alinear el disparo, que entre en la región occipital y quede en el piso anterior. No sé si me entienden. Imagínense todo lo que tiene que flexionar la cabeza Sí. para mostrarle esa área. ¿Sí se entiende? Ahora, Sí. la otra, las escaras, ¿hacia dónde están?
hacia Hacia arriba, arriba. hacia arriba. Para que pudiese quedar en esa posición, que no se puede porque tiene que hiperflexionar el cráneo en una cuestión inhumana, pues ¿hacia dónde mirarían las escalas? Hacia abajo. Hacia abajo por la línea, no sé si le entiendan, la trayectoria del disparo. Entonces estarían que estar mirando hacia abajo. Entonces, nada más con eso, ahí no pude poner otro mono, no soy yo, no soy yo. Ay, pero ese es lo está bien algonzote, no soy yo. No soy yo, es decir, el doctor se recreó él mismo. No había otro mono en el programa, entonces puse eso. Entonces, ahí se puede ver, pues, que estarían localizadas en la zona más posterior parietal, no podrían ser en el occipital. Y aparte, para que quede en el piso anterior, las escalas estarían mirando hacia abajo. Entonces, se descarta la posición. Y eso lo explicamos aquí. El punto, en el área amarilla se encontraron las heridas por un disparo por arma de fuego, es decir, en la región occipital. El punto del disparo está aquí. Fíjese con una flexión normal, ¿hasta dónde estarían quedando? Lo que dice su compañero, el área parietal. Anterior, medio, posterior. Poquito, un poco más allá de la región de flexión. Imagínense todo lo que tiene que dar vuelta el cráneo. Para que en la línea queden y vayan a terminar en el piso anterior. Entonces no es posible. Se descarta la teoría. ¿Sí se entendió? ¿Sí queda? Sí. Sí, Se fija cómo aquí el tatuaje, el conocimiento de la distancia, cosas simples, la disposición de la escala, inversiones. Nos queda la última. Esa es la última. ¿Coincide o no? sí. Sí. Coincide. Entonces, la referencia de uno de ellos que dijo que su acompañante, sabrá Dios quién fue de los dos, mi pericia no alcanza para tanto. Dice mi maestro, y hoy mi querido amigo, el doctor Ernesto Posada, les desea muchas ciencias menos las ocultas. Es así, no me pregunte eso. Ouija no tengo, ni tampoco la utilizo para mis experimentales. Las ¿Quién huellas. fue? No sé. Pero eso ya no es parte mía. Eso ya no es parte del médico. Obviamente el arma si la tienen, se le estudia las huellas, quién la tuvo en las manos, obviamente. Pero yo ya no participo en esa pericia. Yo hablo desde el punto de vista médico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la conclusión es que la persona sí efectivamente estaba de pie frente a ellos y ellos definitivamente en una posición más baja. Pues coincide con lo que él dice que los pusieron acostados. Y cuando alguien lo ponen acostado en el suelo, en un terreno terroso, ¿cómo se acuesta con la cabeza? ¿La pone de ladito como almohada? No, boca abajo totalmente. Boca abajo totalmente, la flexiona. Y entonces al flexionarla, ¿qué le está mostrando en un punto más alto al disparador? La cara posterior del cráneo, la región Cara occipital. posterior. Así es. Y en ese punto, déjeme ver a ver si tengo aquí la... Se me hace que se me viene acá. No, no la tengo. Pero si ponemos en hiperflexión el cráneo acostado, podrían entrar disparos en la región occipital, en un punto alto, porque ahí en lo que es el forcejeo, no es tan distante el punto del disparo y el impacto. Pero si ya lo pone en el piso, está mucho más alto. Y ahí sí puede alcanzar lo que es la trayectoria del proyectil, la cara posterior del cráneo. Entrar, dejar una escara superior, porque acuérdense que la escara mira el proyectil, dejar una escara superior y el trayecto, es decir, en el interior del cráneo, ir a terminar ¿dónde? En el piso anterior. ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces, la conclusión fue, la posición víctima-victimario que sucedió en el día de los hechos consistió en la posición de decúbito ventral boca abajo de los Juan y Esaú, con sus victimarios de pie frente a ellos con una distancia de la boca del cañón al cráneo de más de 70 centímetros. Esa es la versión que coincide con los hallazgos encontrados en la necropsia. En base a Yo digo lo que que fue el ellos militar. dicen. ¿Fue qué? El militar. Que yo digo que fue el militar por la precisión de las balas. No hay mucha, ¿cómo se llama?
como, pues diferencia de longitud entre una herida de bala y otra. Ah, ok. Los impactos fueron muy certeros. dice Exacto, usted. sí, fueron muy certeros, sí. Basados en esos puntos podríamos orientar la hipótesis a eso. Sin poder, sería orientativo, no concluyente, pero podría orientarnos a que muy probablemente el que disparó fue él. Podría ser. Ok, ¿le entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces esto, claro que es un ejemplo de muchos que pueden ser en base a los disparos, de muchos. Es solamente uno. Pueden ser suicidios, pueden ser homicidios, posiciones desde donde le dispararon, gran cantidad de asuntos que pueden derivarse con el conocimiento básico de las heridas explosivas por un disparo por arma de fuego y opinar sobre las versiones de los hechos que se sucedían. Bueno, entonces aquí le dejamos y continuamos a ver si en la semana recuperamos la hora y continuamos con delitos sexuales. ¿Preguntas, dudas? No, todo bien. Ah, Ok, Ya está en muy el bien. cerezo, ¿no? Esos, Sí. yo creo que ya hasta se los echaron. Ah, Pues sí, lo más probable. Ya hasta volvieron a nacer. Hace 10 años. Pero, no, ya. sí. Ok, entonces, ahí nos vemos, chavos. Nos vemos, Doc. Doctor. Hasta luego, que estén Gracias, bien. doctor. Ándale, gracias a ustedes, hasta luego.